Buenas noches. Buenas noches, Canarias. Buenas noches, España. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Latinoamérica. Miren, tenemos que decir buenas tardes y buenas noches porque aquí en Canarias, la hora en invierno, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde ya es oscuro. Pero ahora estamos llegando a la primavera y ya es de tarde, o sea que si decimos un día buenas noches y otro día decimos buenas tardes, ustedes es bueno que nos excusen, pero es así, este es el clima nuestro. Y por el clima nuestro les voy a decir que hoy mi compañera Sonia Jordán no va a estar aquí, porque resulta que con el cambio de temperatura, hace 15 días no pudo venir. Bueno, pues no pudo venir porque se había enfermado. Pues cuando ya se estaba mejorando, la temperatura volvió a cambiar de nuevo y ahora tenemos una temperatura que mañana hace calor, al otro día hace frío, en fin, está enferma de nuevo. Así es que en nombre de ella le pedimos excusas porque no va a participar en el día de hoy. Sin embargo, no por eso yo estoy solo. Yo siempre he dicho que yo nunca estoy solo. Yo siempre tengo a Dios conmigo y también a este equipo que nos acompaña en el día de hoy. También tenemos un público que hoy nos está acompañando, que ha venido a ver el programa en directo. Lamentablemente no puedo ponerlo en la cámara porque, bueno, el tiempo corre. De todas maneras, queremos darle las gracias a todos ustedes que semana tras semana nos van escuchando, nos van mirando en este programa Un Abogado Siempre a Tu Lado TV. En el día de hoy queremos tratar varias novedades judiciales y también queremos tratar un buen tema sobre la tertulia jurídica. El tema principal o las ponencias principales del día de hoy trata sobre derecho comunitario europeo, o sea, derecho de la Comunidad Económica Europea correspondiente a los 28 países de Europa o de lo que conforma la Unión Europea. Así es que en las novedades judiciales vamos a tratar que el Tribunal Supremo absuelve a un preso que falleció en prisión tras ser condenado por un delito que no cometió. Es una sentencia novedísima o muy nueva del Tribunal Supremo en el que se absuelve a una persona que lo acusaron de cometer un crimen y cuando estaba cumpliendo condena se murió, sin embargo luego resultó que no era culpable. También vamos a tratar en la tertulia jurídica un interesante tema que me gustaría que todos ustedes no se perdieran y dice, un búlgaro derriba su casa y le entrega los escombros al banco que le iba a desahuciar. Oigan qué interesante tema. El banco iba a desahuciar a una persona y esta persona lo que hizo fue que cogió un tractor, tumbó la casa, la montó en un camión y se le entregó al banco y ya no tenía ningún tipo de deuda. Y esas son las novedades judiciales y la tertulia jurídica. Sin embargo, el tema principal del día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre la organización en España en la participación de la creación y en la aplicación del derecho comunitario europeo. Esa es la primera ponencia. La segunda ponencia va a tratar sobre la interpretación y aplicación del derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por los jueces nacionales aquí en España. Estos temas son muy interesantes, oigan por qué. Porque resulta que ahora mismo con este tema de la cláusula suelo y las participaciones preferentes, nos hemos encontrado que el Tribunal Supremo está respetando y los tribunales o juzgados están respetando estas demandas que se están interponiendo porque son cláusulas abusivas y al ser abusivas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las consideró así abusivas y al considerarlas abusivas entonces no pueden aplicarse en ningún país de la Unión Europea. No obstante eso, vemos que a pesar de existir una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo del 2013 en el que anula las cláusulas suelo por ser abusiva y por violar el derecho europeo, no obstante eso todavía hay bancos que te están vendiendo o te están vendiendo la hipoteca, te están concediendo el préstamo hipotecario y te siguen incluyendo la cláusula suelo a pesar de ser ilegal. Entonces todos estos temas nosotros los vamos a tratar en el día de hoy. Los que quieran quedarse en pantalla y aprender algo sobre estos temas, fantástico, les damos las gracias por eso. El que no, bueno, su gusto será. Así es que, sin más, vamos a pasar a las novedades judiciales.
acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, Bueno, quiero contigo quedamos luchar. de tratar esta novedad judicial. Esta novedad judicial es una sentencia nueva del Tribunal Supremo del 21 de marzo del 2014. Hoy es 27 de marzo, o sea que hace 6 días que esta sentencia fue evacuada por el Tribunal Supremo Español. Esta es la sentencia el recurso número 20.579/2013. Ahora, ¿en qué consiste? Mire, el Tribunal Supremo absuelve a un preso que falleció en prisión tras ser condenado por un delito que no cometió. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 21 de marzo del 2014, por la que anula otra sentencia anterior por la que se condenó a un hombre como autor de un delito de robo con violencia y falta de lesiones. En su sentencia, el tribunal estima el recurso de revisión que presentó la Fiscalía después de aparecer nuevos elementos de prueba que evidenciaban la inocencia del condenado. Se trata de una prueba de ADN presentada cuando la sentencia era firme y el hombre ya había fallecido en prisión. El análisis del laboratorio y el cotejo de la base de datos, recuerda la Sala en su sentencia, se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de los hechos, cuando ya había sido declarada firme la sentencia y ya había fallecido el condenado. La rotundidad del dato científico, señala la sentencia, despeja dudas sobre la autoría de los hechos. Ha quedado acreditado que el delito lo cometió solo una persona que no era el condenado y que el hombre que ahora será juzgado por esos hechos era tan parecido físicamente al fallecido que la víctima los confundió cuando le mostraron las fotografías. Miren, nosotros en la semana antepasada hablamos sobre la forma en que usted podía aniquilar una sentencia firme. Hay veces que muchas personas piensan que cuando hay una sentencia y ya no le cabe más al recurso a esa sentencia por ser firme, ya esa sentencia va a misa. Y no es así. La semana pasada justamente yo les hablé sobre ese tema, sobre cómo atacar o aniquilar las sentencias firmes a fin de que éstas sean devueltas al juzgado donde se conocieron los hechos y una vez de vuelta al juzgado se conozcan nuevamente los hechos desde cero. Este es el recurso de revisión. Este recurso de revisión, como dijimos la semana pasada, se puede presentar en todas las instancias, en un juzgado de paz, en un juzgado de primera instancia, en la audiencia, en el Tribunal Superior de Justicia y hasta en el Supremo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este caso en particular? Miren, esto es muy interesante que todos ustedes lo sepan, porque hay muchas injusticias que se cometen y luego de cometidas vienen los problemas. Por eso nosotros no somos partidarios de la pena de muerte, porque si aquí hubiese existido la pena de muerte en este caso, a esa persona la hubieran ejecutado siendo inocente por un hecho que prácticamente en el juzgado se demostraron todos los elementos de prueba, demostraban que esa persona era culpable. Miren en qué consistieron los hechos, fíjense. Los hechos consistieron en que iba una señora en su coche. Cuando iba en su coche, una persona cogió con una piedra, le rompió el cristal, la ventanilla del coche, y una vez le rompió la ventanilla, lo que hizo fue que le arrastró el bolso que esa persona tenía y salió corriendo con el bolso. ¿Qué ocurre? Que cuando con la piedra rompió el cristal, se cortó. O sea, los cristales le hicieron una herida y al hacerle una herida quedaron restos de sangre dentro del coche. Bien, hasta ahí todo bien. Pues cuando la persona va y denuncia los hechos, una vez denuncia los hechos, ¿qué ocurre? Cuando denuncia los hechos, entonces se hace una rueda de reconocimiento y se buscan en la base de datos personas que anteriormente habían cometido hechos parecidos. Bueno, la señora, cuando le presentan todas las fotografías, en las fotografías señala a una persona
Y para la perjudicada, para la señora, esa fue la persona que le robó el bolso y le rompió el coche, ¿vale? Pues la policía no hizo más que detener a esta persona y llevarla a juicio. Pues cuando la llevan a juicio, esta persona la condenan y una vez condenada, el abogado de esa persona lo que hace es que interpone un recurso de apelación ante la audiencia a fin de demostrar que esa persona no era la que había cometido los hechos. Bien, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre? Que el recurso se lo rechazan y al rechazarle el recurso, la persona se mantiene cumpliendo prisión. Pues cuando ya la persona tiene varios años en prisión, la persona fallece. Murió en prisión. Pero al morir en prisión, se toman las muestras de sangre que estaban en el coche, se llevan a un laboratorio y el laboratorio, analizando el ADN de la persona, determina que la persona condenada por todos los hechos, que fue condenada, que fue señalada por la perjudicada y que todas las pruebas apuntaban a ella, la persona del ADN que estaba en el coche no se correspondía con la persona condenada. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, pues como no se correspondían con la persona condenada, el fiscal lo que hizo fue que ya como la sentencia era firme, la persona estaba cumpliendo condena, la persona se murió en la cárcel, el fiscal solicitó una revisión del caso, o sea, que se conociera el caso nuevamente desde cero. Se lo solicitó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, con las nuevas pruebas aportadas, ¿qué hace el Supremo? Bueno, que ya, como todos los hechos que se le han presentado, demuestran que esa no era la persona, pues el Supremo lo que hace es que absuelve a esta persona y en la base de datos buscan una persona que se corresponda con el ADN que estaba depositado en el coche. Cuando ven la persona que se corresponde con el ADN, resulta que la persona era parecidísima a la persona condenada y que había muerto en prisión. Fíjense eso, se parecía. Me dice mi esposa que aquí todo el mundo se parece, que eso es peligroso. Todo el mundo se parece. Yo no, porque como yo soy morenito, ustedes saben, a mí es difícil que me confundan. Pero aquí todo el mundo se parece. Bueno, pues, entonces, lo que se hizo fue que se absolvió a esa persona, el Tribunal Supremo consideró que esa persona no era, la señora reconoció a otra persona, y esa otra persona sí se volvió a conocer el caso y fue condenada por los hechos. Ahora, ¿qué ocurre? Que ha ocurrido lo que se llama un error judicial. Cuando hay un error judicial, los familiares tienen derecho a demandar al Estado y reclamarles una indemnización por ese error judicial. No sabemos si lo han hecho o lo harán. El asunto es que miren lo peligroso que es que todavía aportándose todas las pruebas en el juzgado, todavía aportándose todas esas pruebas, miren lo peligroso que es que se condene a una persona sin haber cometido esos hechos. Por eso hay un dicho que dice, in dubio pro reo, la duda favorece al reo. Cuando se está juzgando a una persona, si los hechos no son tan contundentes que determinen que esa persona fue la que cometió los hechos y hay dudas, el juez tiene que automáticamente dejar ir a la calle a esa persona. Porque es mejor dejar un culpable en libertad que condenar a un inocente y que cumpla prisión. ¿Saben ustedes cómo debió de haber sufrido esa persona? Porque esa persona sabía que no había cometido los hechos y a esa persona la señalaron y le dijeron, no, usted es el culpable, porque así lo dice la perjudicada. De modo que pensemos esto, señores, para la próxima, que muchas veces, aunque por más que parezca culpable una persona, muchas veces puede haber un error y por ese error pagar y cumplir una pena que realmente no debió de haberse condenado. Eso ocurre mucho en los casos de ejecuciones de muerte por la pena de muerte, que se llevan a personas que no han cometido los hechos, sino que se parecen mucho a otra persona, la señalan,
la condena, el jurado la condena, y una vez la condena, esa persona le cortan el cuello y la matan. Por eso la pena de muerte no debería de existir. Hasta aquí esta novedad judicial. Los abogados que nos están viendo, si quieren esta sentencia, nosotros podemos otorgársela para que, si la quieren alegar mañana en justicia con cualquier caso penal que tengan, lo pueden hacer. Así es que muchas gracias por su atención. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, estudiante, la hora. Bueno, yo quisiera que ustedes no se me cansaran, porque realmente el tema que viene ahora es tan interesante como el anterior. Este tema trata sobre la organización en España de la participación en la creación y aplicación del derecho comunitario, los conceptos de fase ascendente y descendente en la formación de la voluntad estatal en el marco de las comunidades europeas. Vamos a analizar esto punto por punto. Fíjense, las leyes europeas no surgen así porque sí. Las leyes europeas, vamos a aclarar esto, miren, la Unión Europea tiene 5 instituciones. Las instituciones de la Unión Europea son el Consejo, la Comisión, el Parlamento, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y ahora el Consejo de Presidentes. Son 5 instituciones. Vamos a aclarárselas de un modo breve. Mire, las leyes europeas surgen de lo que determina el Consejo y el Parlamento. Vamos a aclarar. El Consejo no es nada más y nada menos que lo que aquí conocemos como el Consejo de Ministros. O sea, el Consejo es una organización que conforma un ministro de cada estado de la Unión Europea. Si son 28 estados, son 28 ministros. Eso es lo que conforma el Consejo. Ese Consejo va a funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, si se va a legislar sobre derecho laboral, por ejemplo, el Consejo de Ministros o el Consejo de la Unión Europea va a estar formado por los 28 ministros de trabajo de la Unión Europea. Esos 28 ministros se van a reunir, van a llegar a un acuerdo y van a crear una especie de borrador de ley para ser aplicado en toda la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Cuando el Consejo de Ministros toma esa decisión pasa al Parlamento Europeo y entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión es el Poder Ejecutivo, o lo que es, como diríamos, la presidencia de la Unión Europea, son los que determinan de qué manera se va a hacer la ley. Las leyes de la Unión Europea se dividen en 2. Son los reglamentos y las directivas. Los reglamentos son leyes que hay que aplicarse en los estados de manera obligatoria al momento de evacuarse. Y las directivas son leyes de la Unión Europea que no hay que aplicarla como reglamento, sino que hay que convertirla en ley o transponerla en ley en los 28 estados de la Unión Europea, en donde se le otorga un plazo para convertir en ley esas directivas. Esas son las leyes europeas que se nos aplican sí o sí aquí en Europa. Óiganlo bien, se nos aplica sí o sí aquí en Europa y que están por encima de todas las leyes nacionales. Entiéndalo así. Ahora bien, ¿cómo se crean las leyes en la Unión Europea? Hay 2 fases, fase ascendente y fase descendente. Como ya yo le expliqué a ustedes que si el Consejo de Ministros se reúne, estos consejos son los que van a determinar las leyes que se van a crear y una vez se crean, se tienen que aplicar en toda la Unión Europea. Pero, ¿qué ocurre? Que había un problema en países como España, en donde en España, aparte del Estado central, hay 17 mini-estados. Por eso Zapatero decía una vez que España era una nación de naciones. Mini-estados porque cada comunidad autónoma es parecido a un estado, a un mini-estado. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma tiene los mismos instituciones
que el gobierno central, como son el Parlamento de las comunidades autónomas, el Poder Ejecutivo, el Judicial, a través de los Tribunales Superiores de Justicia, y etcétera. Entonces, había un problema, y el problema consistía en quién se iba a enviar a la Unión Europea cuando surgieran casos en los que había que aprobar nuevas leyes. Bueno, hubo un conflicto muy grande, tanto entre el Estado como con las comunidades autónomas, y luego el Tribunal Constitucional decidió que quien tenía que hacerlo era un ministro, no un presidente de ninguna comunidad autónoma, sino un ministro. El asunto es que llegaron a un acuerdo en el que antes de crearse una ley, se crea un consejo entre el ministro del Estado con los distintos presidentes de las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo, para luego hacer la propuesta en Bruselas, en Europa, y luego esa propuesta sometérsela al Consejo de Ministros de la Unión Europea. En eso consiste la fase ascendente. Ahora, ¿en qué consiste la fase descendente? La fase descendente consiste en lo siguiente: una vez aprobada la ley europea, hay que aplicarla. Entonces, ¿de qué manera se puede aplicar? Fácil. Se determinó que en España, en la aplicación de las leyes de la Unión Europea, debe de corresponder al Estado central y a las comunidades autónomas. O sea, el Estado central tiene que convertirla en leyes y las comunidades autónomas ejecutar estas leyes que convierta el Estado, de esta directiva que convierte el Estado en leyes, ejecutarla tanto el Estado central como la Unión Europea. Entonces, esa es la aplicación normativa que se tiene que hacer en España de las leyes de la Unión Europea. Pero hay otro tipo de aplicación, que es la aplicación administrativa. ¿Cómo se aplica entonces? Corresponde al Poder Ejecutivo aplicar administrativamente las nuevas leyes o las directivas de la Unión Europea, pero el problema se plantea entre los ejecutivos centrales y los autonómicos en la materia de mayor importancia, como es agricultura, pesca, política regional y medioambientales, que son las administraciones autonómicas, las que tienen encomendada la competencia ejecutiva administrativa de estas leyes europeas. Ahora, ¿cómo se va a aplicar judicialmente las leyes? Óiganlo bien. La ley se crea en Europa, se aplica ejecutivamente en España, administrativamente también la van a aplicar en España, pero ¿cómo se va a aplicar judicialmente esas leyes cuando se violen en España? ¿Cómo se van a aplicar? Pues bien, cuando se vayan a aplicar las leyes de la Unión Europea, no se va a utilizar al Tribunal de la Unión Europea para conocer la violación de las leyes europeas. Porque imagínense, un tribunal para 28 países, ¿cómo lo pueden hacer? Pues el juez natural del derecho comunitario es el juez español, el juez de primera instancia, el juez de la audiencia, el juez del Supremo. Ese es el juez natural, y esto es debido al principio de autonomía institucional. Así, la estructura judicial española no se ha modificado, creándose un derecho especial, sino más bien que ha sido necesaria la adaptación orgánica y procedimental, o sea, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento, en este caso criminal, en caso de cualquier tipo de este tipo de violación. El juez español, para la aplicación del derecho comunitario, sigue utilizando los procedimientos tradicionales, aunque hay que tener en cuenta dos factores. ¿Cuáles son? Que cuentan con un mecanismo de colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la cuestión o el recurso prejudicial son estos mecanismos de los que dispone el juez español como auxilio. Y también tiene que tener en cuenta los principios de primacía y efecto directo. ¿En qué consisten estos principios? En lo siguiente. El principio de primacía consiste en que ante dos leyes que estén contrapuestas, la ley europea y la ley nacional, la ley que debe de prevalecer ante conflictos de leyes es la ley de la Unión Europea. Nunca una ley nacional va a estar por encima de la Unión Europea. Por eso yo decía al principio que la ley europea siempre va a estar por encima
de la ley nacional. Esto es muy importante que lo sepan los clientes. Es muy interesante que lo sepan por lo siguiente. Miren, muchas veces nos encontramos con que hay casos jurídicos que podemos interponer una demanda contra, por ejemplo, una institución privada, como es un banco, por ejemplo, una caja, y la ley nacional se nos agota. ¿Comprende? Se nos agota. ¿Por qué? Porque estamos rigiéndonos por el Código Civil o el Código Mercantil. Se nos agota. ¿Qué ocurre? Que si el abogado no es astuto y no tiene conocimiento del derecho comunitario, no tiene un as debajo de la manga para utilizarla ante el juez al momento de interponer la demanda. Ojo con esto. El derecho comunitario es uno de los derechos menos aplicados en España por los abogados y es uno de los derechos más importantes a la hora de usted llevar un caso a juicio. ¿Por qué? Porque el que no conoce el derecho comunitario fácilmente, el abogado que lo conoce se lo va a meter en el bolsillo y va a obtener siempre ganancia de causa. O sea, tiene usted como cliente que tener en cuenta esto. El derecho comunitario es más importante incluso que el derecho interno a la hora de usted interponer una demanda o reclamar sus derechos ante el juzgado o ante la audiencia o ante los tribunales que sean. También tiene que tener en cuenta el juez a la hora de aplicar el derecho comunitario el principio de efecto directo. ¿En qué consiste ese efecto? Ya dijimos que el de primacía significa que está en primer lugar el derecho de la Unión Europea. El efecto directo significa que a la hora de ejecutar, lo primero que se va a ejecutar es lo que diga el derecho de la Unión Europea. La segunda parte de esta ponencia yo la voy a desarrollar más adelante, por lo que ahora mismo vamos a hacer una pausa para contestar las consultas de las personas que nos están viendo y de esta manera, una vez contestemos las consultas, poder pasar al siguiente debate. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano. Dice la esposa mía que yo parezco un perico hablando, porque yo no me callo. Pero yo digo que si yo esta hora que tenemos de programa, yo no la extiendo, no la aprovecho, bueno, pues ustedes se van a quedar cojos, porque estos temas de derechos, sobre todo derechos de la Unión Europea, derecho comunitario, son temas que hay que tratarlos muy delicadamente y hay que dar las explicaciones del lugar, porque si usted no explica las cosas como son, al final usted, que es el que está perdiendo una hora ahí mirándonos, si no entiende nada de lo que yo estoy diciendo, ¿para qué se ha sentado ahí? Bien, tenemos dos consultas, una por Sonia y otra por mí. Estas consultas nos las han hecho a través del grupo que tenemos en Facebook, que se llama Consultas Jurídicas para un abogado siempre a tu lado. Esta consulta dice así. Primero, déjeme aclarar lo que nos las hacen de Las Palmas, de aquí mismo. Lo de Las Palmas se están poniendo las pilas y están haciendo sus consultas. Y dice lo siguiente. Mi pareja crió a una niña desde que su madre estaba embarazada hasta los 13 años, porque después se separaron, pero la niña para la niña él es su padre. Hoy en día la niña va a cumplir 16 y desde hace un año la madre no se la deja ver y para colmo registró a la niña con los apellidos de su actual pareja, que tampoco es su padre. Mi marido está sufriendo porque no puede verla. ¿Él tendría derecho a verla? Ya que para verse tiene que ser escondida porque ella tiene miedo a la madre. Mire, le voy a decir esto. Hace 3 semanas en este programa nosotros hablamos sobre una sentencia del Tribunal Supremo que le otorgó la maternidad a una expareja de una lesbiana, porque esta expareja crió a la niña de la lesbiana, las dos son lesbianas, crió a la niña desde el nacimiento hasta crecida a unos 7 años.
El Tribunal Supremo consideró que la relación afectiva creada entre la niña y las madres era tan fuerte ese vínculo que el no otorgarle la maternidad de esa señora que estaba reclamando la maternidad de esa niña, no otorgársela, por el bien del menor o por el interés del menor le iba a hacer un daño terrible, un daño psicológico terrible, y el Tribunal Supremo decidió otorgarle la maternidad a esa madre. Bien, el derecho, sobre todo el derecho civil, nosotros tenemos permitido utilizar lo que se llama la analogía. La analogía es traer una sentencia o un hecho de un caso específico, traerlo desde allá hasta el caso tuyo. Significa esto que por medio de esta sentencia que yo le estoy diciendo, que cuando, si usted quiere, usted me llama al 928-58-7737, y yo con mucho gusto se le voy a dar la sentencia para que si usted se busca un abogado, ya sea particular o un abogado de oficio, o nos busca a nosotros, alegar esta sentencia del Supremo, porque esta sentencia es apenas de hace 2 semanas, 2 o 3 semanas que salió. O sea, que salió aquí en este mismo mes de marzo. Nosotros estamos tratando de mantenerlo ustedes al día de las últimas sentencias que están saliendo en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional para que ustedes se defiendan. Pues bien, si el Tribunal Supremo permitió que esta madre lesbiana obtuviera la maternidad de la niña que crió junto a su expareja, lesbiana también, si el Tribunal Supremo se lo permitió a ella, al marido suyo también se lo va a permitir. ¿Por qué? Si es como usted dice, que la niña, desde que la madre estaba embarazada, hasta los 13 años, la niña ha estado con su padre, o con el que podría reclamar la paternidad, entonces el daño que le podrían hacer es muy grande, y este señor tiene todo el derecho del mundo para reclamar la paternidad de esa niña, acogiéndose a esa sentencia que yo le dije del Tribunal Supremo que le otorgó la maternidad a esta pareja, de una lesbiana. Esa es la primera consulta. La segunda consulta viene también de Las Palmas y dice así: soy una persona que le gusta el trabajo artístico y artesanal. Mi pregunta es la siguiente: a pesar de las dificultades para los autónomos del gobierno para montar una empresa, por falta de liquidez me veo en la obligación de mostrar mi trabajo de boca en boca. ¿Caería en una ilegalidad si alquilo un local por un día para vender mi mercancía al público y ganarme unos euros sin tener nada legalizado? Y por otro lado, ¿hay algún contrato mercantil que me permita vender mi mercancía? Gracias. Pues bien, mire, déjeme contestarle esto. Esto es derecho mercantil puro. Como es derecho mercantil, le diré lo siguiente. Para usted ejercer el comercio, tiene que obtener un registro, un número de registro en el registro mercantil. Una vez usted obtiene este número de registro, ya usted es un comerciante para el derecho mercantil. Cuando ya usted tenga este número de registro, entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Si lo que quiere es entregarle las mercancías a personas para que se la vendan, usted puede firmar un contrato de consigna. ¿En qué consiste el contrato de consigna? Bueno, en lo siguiente. Usted coge una mercancía, por ejemplo, que cueste 10 euros, usted se la da a Juan Pérez, y le dice: mira, yo te voy a dar esta mercancía para que tú la vendas en 15 euros. A mí me interesa ganarme los 10 euros que me corresponden. Tú los otros 5 te lo ganas. Si vende la mercancía, los 5 son tuyos, los 10 son míos, y si no vende la mercancía, al mes yo te recibo esa mercancía y tú no tienes que pagarme nada, ni yo tengo que pagarte nada. Tú te vas a ganar el 50% de la venta de esa mercancía. Se llama contrato de consigna y usted perfectamente lo puede hacer, y dentro de, usted no caería en la ilegalidad de hacer esto que le estoy diciendo. Esperamos haberle contestado su pregunta y darle las gracias porque nos la hizo a través de nuestro grupo, un abogado, consulta jurídica para un abogado siempre a tu lado. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este debate jurídico que hasta ahora estamos tratando. ¿Sabes si tu hipoteca tiene cláusula suelo? Si es así, tienes derecho a que te devuelvan todo el dinero que has pagado de más
por dicha cláusula abusiva. Únete a la plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Y podrás recuperar tu dinero pagado a tu banco o caja, además por tu hipoteca por la cláusula suelo. Además, nuestra plataforma jurídica reclama judicialmente tu dinero invertido en participaciones preferentes. Nos puedes localizar a través de Facebook en Plataforma Jurídica para Preferentes y Cláusula Suelo. También a través de la web www.jordaniluciano.com. O llamando al 928 58 77 37 y 922 08 17 48. Y por WhatsApp en los móviles 662 11 41 51 y 662 11 41 43. Nuestra plataforma jurídica otorga sus servicios en Canarias y en la península ibérica. No lo dudes, reclama tu dinero. Ponte en contacto con nosotros. Plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Nací en un nido canario con 7 estrellas de mar. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, estudiante, la hora. Bueno, si estuvieron pendientes a la primera parte del debate jurídico, se dieron cuenta que estamos tratando de cómo se crean las leyes en la Unión Europea y cómo luego tienen que aplicarse en los Estados miembros de la Unión Europea. Nos quedamos en la tercera parte, que es la aplicación judicial de esas leyes, cómo se interpretan, quién la va a interpretar. Pues bien, el tema de este segundo debate, que es a continuación del primero, dice la interpretación y aplicación del derecho comunitario por el Tribunal de Justicia y por los jueces nacionales. Entonces, vamos a ver. El sistema judicial comunitario de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, no reside solamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque como les dije anteriormente, un solo tribunal para conocer los problemas de 28 países sería imposible. Así es que reside en los tribunales internos de los Estados miembros, los tribunales de los 28 países, de acuerdo al sistema jurídico que ellos tengan. La razón de la participación de los jueces nacionales en este sistema judicial comunitario deriva de la característica propia del derecho comunitario, ya que es un ordenamiento jurídico propio distinto a los ordenamientos jurídicos internos, pero que está integrado en ellos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce competencia de atribución y solo puede conocer de aquellos recursos expresamente mencionados en los tratados. El conocimiento del resto de las cuestiones de derecho comunitario compete a los jueces internos, que son los jueces naturales del derecho comunitario. Es decir, los recursos que va a conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son los recursos que expresamente los tratados de la creación de la Unión Europea determinan que él debe de conocer. O sea, son las atribuciones que le han asignado los tratados. Pero el otro tipo de derecho le corresponde a los demás juzgados y tribunales de los distintos países conocerlo. La unidad del derecho comunitario se ve garantizado por el mecanismo de reenvío prejudicial. Vamos a ver, esto es un mecanismo muy interesante que ojalá todos los sistemas lo tuvieran. Es un sistema muy novedoso. ¿Por qué? Porque está creado con el objeto de que el derecho comunitario no sea un derecho disperso. Por ejemplo, aquí en España existe un recurso de casación que se llama recurso de casación de unidad jurisprudencial. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente, mire, hay 17 comunidades autónomas, hay 17 tribunales superiores de justicia, cada tribunal superior de justicia tiene sus distintos jueces. ¿Qué ocurre? El hecho se comete en una comunidad autónoma, se recurre y va al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Los jueces, como yo siempre les he dicho a ustedes, que el derecho no es matemática, esto es a lo que entiendan los jueces que están ahí, los jueces son humanos y entienden las cosas como les da la gana de entenderlas. Los jueces de un Tribunal Superior de Justicia entienden el derecho de una manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los jueces del Tribunal Superior de Justicia Canaria entienden el derecho de tal manera
y evacúan una sentencia en base a su interpretación. ¿Pero qué ocurre? Que el mismo hecho ocurre en Cataluña y el caso se va al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpretan la ley a su manera y la interpretan contraria a como lo ha interpretado el juez de Canarias, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Qué pasa aquí? Señores, que es un asunto interpretativo, sencillamente. Y como es interpretativo, un juez lo interpretó, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, que es lo máximo, lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra manera. Por eso el derecho tiene tantos abogados. Porque lo que un abogado interpreta no es lo que interpreta el otro abogado. Y por eso tenemos que vivir peleando. ¿Comprende? Vale. ¿Qué ocurre? Que hay un recurso en el Supremo que se llama de unificación jurisprudencial, que consiste en recoger todas las sentencias sobre el mismo caso que sean contrarias, por ejemplo, de 17 comunidades autónomas, y el Tribunal Supremo conocer esos 17 interpretaciones distintas sobre un hecho y evacuar una sentencia, la cual va a dejar sin efecto a las demás sentencias, y por eso se llama de unificación de criterio, porque ya el criterio nuevo que utiliza el Tribunal Supremo para esta sentencia es el que va a tener que valer para las 17 comunidades, porque las decisiones del Tribunal Supremo están por encima de las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia. Así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que en la cuestión prejudicial, antes de que este desastre ocurra en los 28 países de la Unión Europea, porque es un desastre que 28 países interpreten la ley comunitaria a su antojo, antes de que esto ocurra, cuando un juez tiene un problema, lo que hace es que eleva una cuestión prejudicial, es como una cuestión al tribunal, cuestión de inconstitucionalidad al tribunal constitucional, los jueces elevan una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea para que ellos interpreten el derecho europeo antes de ese juez evacuar un fallo, para que todos los fallos sean idénticos y sean acorde con el derecho comunitario. La cuestión prejudicial surge debido a que la aplicación del derecho comunitario corresponde a los jueces internos o jueces nacionales, que son los jueces naturales del derecho comunitario, lo que le acabo de decir. Pueden surgir decisiones divergentes en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y para ello es necesario establecer un mecanismo que asegure la uniformidad del derecho comunitario en todo el territorio de la Unión Europea. El mecanismo que asegura esa uniformidad es el recurso o cuestión prejudicial, antes de evacuar sentencia o antes de evacuar un juicio, prejudicial. El objeto de la cuestión prejudicial es doble. Por un lado sería la búsqueda del significado del derecho comunitario y por otro la búsqueda del estado de derecho aplicado. Así, como consecuencia de esta doble finalidad, se dan dos tipos de cuestiones prejudiciales, solamente dos, no más. El primer tipo es la cuestión prejudicial de interpretación. ¿En qué consiste esto? El objeto de esta cuestión prejudicial es la búsqueda del significado, contenido y alcance de una norma del derecho comunitario. O sea, que sea el Tribunal Superior de Justicia quien interprete lo que dice el derecho comunitario, la directiva, el reglamento o los tratados constitutivos de la Unión Europea. Cuando un juez interno o un juez nacional tiene que aplicar una norma de derecho comunitario y se le plantean dudas sobre el contenido o alcance de la norma o la interpretación, puede o debe, según los casos, plantear ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial de interpretación. Ojo con esto, existe un principio jurídico que dice que el juez conoce todo el derecho. El pacta summa servanda, yo creo que es, que el juez conoce todo el derecho lo conoce. O sea, el juez tiene la obligación de conocer todo el derecho y por eso muchas veces te da la famosa tercera opinión, donde ellos fallan como les da la gana, aunque tú no estés pidiendo el fallo que ellos te están dando. Sin embargo, ojo, en la cuestión prejudicial, el juez no conoce todo el derecho. El juez no se puede saltar a la torera
las normas del derecho comunitario. No puede decir, no, porque como yo soy el juez y yo soy el que mando, mi decisión va a ser esta. Usted falló. Si usted lo hace así, está violando las normas del derecho comunitario, y las normas del derecho comunitario están por encima de las normas del derecho nacional. Y antes de usted meter la pata como juez, lo que se ha establecido es esta cuestión prejudicial, en donde usted, cuando no entiende el significado de algo, de derecho comunitario, porque el derecho comunitario es tan amplio, que quienes tienen la atribución de interpretarlo es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, usted tiene que elevar la cuestión prejudicial de interpretación para que sea este tribunal el que se lo interprete a usted. La labor interpretativa de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene unos límites. ¿Cuáles son? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo puede interpretar el derecho comunitario, nunca debe meterse a interpretar el derecho nacional, no es su atribución. El Tribunal Superior de Justicia nunca va a opinar sobre el fondo de un asunto porque no es su atribución. Imagínense, una norma de Francia, una norma de España, una norma de Inglaterra, y que tenga también que ponerse a investigar sobre esta norma del derecho nacional. No, esa no. Y la segunda excepción es que el Tribunal de Justicia no es competente para conocer los hechos del litigio principal ni para resolver sobre ese litigio. No es como, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que tú le llevas una interpretación de un caso y el Tribunal Supremo, tú recurres en casación y aparte de recurrir también te fallan según la interpretación que el tribunal tenga con relación a ese caso. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no puede hacer eso. Por ello, la cuestión prejudicial ha de ser planteada de forma abstracta y la respuesta ha de ser abstracta. Es decir, el juez tiene que preguntar, me están planteando una norma del artículo 15 de la directiva tal de la Unión Europea. ¿Cuál es la interpretación de esa norma? Se la plantea así al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Superior de Justicia le va a decir, el artículo 15 de la directiva tal, la interpretación es tal y tal. No está diciendo cómo resuelva, sino le está diciendo la interpretación para cuando el juez vaya a fallar, en el caso principal, entonces, falle acorde a la interpretación que ya dio el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ahora, esa es la cuestión prejudicial de interpretación, pero hay otra cuestión prejudicial, que es la de validez. ¿En qué consiste la cuestión prejudicial de validez? Bueno, consiste en examinar si una norma de derecho comunitario es o no es válida. Si una norma que se está alegando en esa demanda de derecho comunitario es o no es válida. Acuérdense, aunque el juez se lo sabe todo, aquí el juez no se lo sabe. Quien se lo sabe es el Tribunal Superior de la Unión Europea. Por eso han venido todas estas fallas de la cláusula suelo y todas estas fallas en beneficio del consumidor, porque hemos tenido los abogados que irnos a Bruselas a pelear estos hechos, porque si nos llevamos el derecho nacional, miren, nos meten en el bolsillo y hacen con nosotros lo que les da la gana. Gracias a Dios tenemos este Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que está aclarando muchos conceptos. Ahora, ¿cuál es el ámbito de la cuestión prejudicial de validez? Bueno, esta norma, por ejemplo, son susceptibles de recurso y son para la cuestión prejudicial de interpretación, tanto el derecho originario como el derecho derivado va a ser analizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y para la cuestión prejudicial de validez, solamente el derecho derivado. Vamos a aclarar esto. Si lo que se va a interpretar es, la cuestión prejudicial es sobre interpretación, el Tribunal Superior de Justicia puede interpretar los tratados originarios, lo que crearon la Unión Europea, como el derecho derivado, o sea, las normas, las directivas y los reglamentos que surgen de las instituciones de la Unión Europea, como son el Consejo y el Parlamento. Y cuando se trata de una cuestión prejudicial de validez, solamente el Tribunal Superior de la Unión Europea va a interpretar si ese derecho derivado es o no es así. Ahora, ¿cómo se plantea la cuestión prejudicial? La cuestión prejudicial se va a plantear de la siguiente manera. Ojo con esto, abogados. Ojo con esto, abogados. Porque el público no lo va a hacer, el abogado. La cuestión prejudicial comienza
con la suspensión del proceso nacional y con la remisión de la cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia. O sea, yo como abogado le voy a plantear al juez que plantee una cuestión prejudicial de interpretación o de validez sobre la norma que yo estoy alegando en mi demanda. Y el juez tiene que suspender el proceso para darle la oportunidad al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que opine sobre el proceso que estamos planteando. Una vez que se produce la contestación del Tribunal Superior de Justicia, entonces se va a reanudar el procedimiento seguido ante el Tribunal Nacional que estaba conociendo el mismo. Y el juez nacional va a resolver el fondo del litigio conforme a la solución que le dé el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Los jueces nacionales, en ocasión, tienen facultad y obligación de plantear la cuestión prejudicial. Vamos a ver, ojo, hay un asunto en el que está envuelto el derecho de la Unión Europea. Hay una forma en la que el juez tiene la facultad de plantear la cuestión y otra la obligación. Cuando el juez nacional tiene la facultad de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tiene la facultad cuando el proceso no muere en sus manos. Es decir, si es un juez de primera instancia y nosotros le hemos planteado la cuestión prejudicial, el juez, como existe la segunda instancia o la apelación, el juez puede decir, no, yo no la voy a plantear, que la plantee el de arriba, y no hacer el planteamiento o el recurso de cuestión prejudicial. Ahora, ¿cuándo tiene la obligación el juez de hacer el planteamiento de la cuestión prejudicial? ¿Cuándo tiene la obligación? Tiene la obligación cuando la sentencia que vaya a evacuar ese juez no quepa más recurso, sea la última instancia. Si es la última instancia, entonces el juez, antes de fallar, tiene la obligación, so pena de sanción, de hacer el planteamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la sentencia prejudicial? La sentencia que decide la cuestión prejudicial tiene efecto obligatorio en el ámbito del proceso que ha dado lugar a la cuestión. El juez nacional debe de aplicar la norma del derecho comunitario conforme a la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y debe dejar la norma inaplicada cuando este tribunal declare su invalidez. Entiéndase, el juez, en primer lugar, va a aplicar la norma de la Unión Europea y la interpretación que deje o que establezca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el tribunal considera que es válida la norma, pues el juez tiene que considerarla válida y en la sentencia tiene que evacuar una sentencia conforme a la validez de la norma. Si es inválida, tiene que entonces declararla inválida. Aunque él crea que él tiene la razón, el juez tiene siempre que acogerse a lo que digan los de arriba, que son los del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta aquí este tema, dirigido principalmente a todas aquellas personas que sabemos que tienen casos jurídicos, que muchas veces piensan que el caso muere ya cuando llega al juzgado. No, no es así. Nosotros los abogados, si estudiamos y nos mantenemos al día en el derecho, tenemos ases debajo de la manga que podemos en cualquier momento para ganarle su caso. Y este es uno, el derecho comunitario de la Unión Europea. El abogado que no conozca el derecho comunitario de la Unión Europea, por más que salte, brinque y patalee, lamentablemente no conoce el derecho, porque el derecho que se está aplicando ahora mismo en toda Europa es el derecho de la Unión Europea. Así es que hasta aquí este tema que espero les haya gustado. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Bueno,
ahora tenemos que pasar a la tertulia jurídica, pero realmente le vamos a llamar en el día de hoy monólogo jurídico, porque soy yo solo. Tertulia, si Sonia estuviera aquí, tuviéramos ella y yo peleando y discutiendo estos temas de derecho. Pero este tema es muy interesante. Este tema surgió en Bulgaria, en la comunidad búlgara de Lovech. Dice así: un ciudadano de la localidad búlgara de Lovech decidió devolver su casa al banco, pero lo hizo de una manera poco común. La hipoteca a la que no pudo hacer frente y por la que la entidad bancaria, ojo con esto, la entidad bancaria le obligaba a abandonar su casa en el plazo de una semana, no incluía el terreno para devolvérselo al banco, el terreno donde estaba la casa. Así es que el búlgaro decidió invertir un poco de dinero de lo que le quedaba en destruir o derruir su vivienda. Buscó un martillo, una grúa de estas que tumban casa, cogió, tumbó la vivienda. Una vez tumbó la vivienda, dice, cargó los escombros en un camión y según informa el portal rebelmoss.com, llevó los restos de su casa ante la entidad bancaria en la que había formalizado el préstamo y que le iba a desahuciar y que se encuentra ubicada en la ciudad de Tetevén. Miren qué bien. Como la hipoteca no era sobre el terreno, el hombre dijo, bueno, como yo te debo a ti las paredes de concreto, yo lo que voy a hacer es que voy a montar las paredes de concreto en un camión y te voy a entregar tu casa. Tú me prestaste por esas paredes, pues yo te las devuelvo y así yo no te debo hipoteca. Esto salió en el periódico El Norte de Valladolid. El día 19 de diciembre del año 2013 salió esta noticia. O sea, yo no me la estoy inventando. Estas noticias nosotros la obtenemos y se las planteamos a ustedes para que ustedes la vean, porque son novedades judiciales, son tertulias jurídicas y son cosas raras que ocurren dentro del derecho. ¡Ojo! El derecho búlgaro no es el derecho español, ¿eh? No se le vaya a ocurrir a ninguno de ustedes ahora coger un martillo, tumbar la casa y llevarle los escombros al banco, porque eso no es lo que plantea la ley hipotecaria española. Acuérdense, la ley hipotecaria española plantea que si usted le debe al banco y no tiene con qué pagarle, el banco se queda con su casa y usted le sigue debiendo al banco el mismo dinero que usted le debía. Es decir, que si la casa suya valía 100.000 euros, usted le debía 150.000 al banco, usted nada más ha pagado 50.000, el banco se va al juzgado, la casa se queda por el valor de la mitad de la casa, la tasan, si la casa se la vendieron en 150.000 y el valor de tasación ahora es de 100.000 euros, se la tasan en 100.000 euros, ya está perdiendo esos 50.000 y cuando la venden en pública subasta, el banco puede pujar por el 50% del valor tasado, o sea, de esos 100.000 euros, el banco se puede quedar por el valor de la mitad, que serían 50.000 euros. Pues con esos 50.000 euros, el banco se queda con la casa, le resta a usted esos 50.000 euros y usted le sigue debiendo el resto de los otros 50.000 euros al banco y durante 20 o 30 años usted va a tener que seguirle pagando al banco. Eso es lo que ocurre en España. Pero aquí parece que en Bulgaria no ocurre de esta manera y el banco parece que presta solamente sobre el bien inmueble por destino, no el bien inmueble por naturaleza, que en este caso sería el terreno, y debido a esto, esta persona hizo lo que hizo. Tumbó la casa, la montó en un camión y se le entregó al banco y se liberó de la hipoteca. Hasta aquí la tertulia jurídica que espero que a ustedes les haya interesado. Así es que ya nos vamos hasta el final. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Queremos darles las gracias a todas aquellas personas que nos han visto en el día de hoy, a pesar de Sonia no estar porque está enfermita, decirle que le agradecemos el que nos hayan visto en el día de hoy y estos temas tan interesantes que hemos tratado les hayan servido de algo. Queremos enviarle saludos a Paquito y a Dorita, porque me dijeron que Dorita también nos ve,
decirle que le enviamos saludos desde aquí, desde el Noroeste Televisión, enviarle saludos a los que nos ven por Facebook, por el canal nuestro de Facebook, Un Abogado Siempre a Tu Lado TV, y los que nos ven a través de YouTube, el canal nuestro también, Un Abogado Siempre a Tu Lado TV. Decirle que les agradecemos el que se mantengan semana tras semana mirando, aprendiendo algo nuevo de derecho todas las semanas. Decirles que esperamos que la semana que viene Sonia esté por aquí y podamos dar el programa juntos. También decirles que nuestro bufete jurídico Jordán y Luciano está en Gáldara, en la calle Lolita Rufina, número 13, que estamos en Las Palmas, en la calle Agustín Millares, que estamos también en Fuerteventura, en la calle Candelaria del Castillo, y estamos en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Santiago número 5. También estamos en Santo Domingo, República Dominicana, así como en Barcelona y en Madrid. Así es que, si Dios quiere, la próxima semana les esperamos. Muchas gracias por su participación y desearle buena suerte.